Y bueno, hoy vamos a empezar con la unidad número 2, que es la comunicación dentro de la administración pública y en las organizaciones en general, y qué papel juegan las tecnologías de la información y la comunicación. Estuve preparando acá la presentación, a ver qué me llaman de acá. Ahí está, permitido. Las presentaciones y los trabajos prácticos yo los estoy acomodando hasta el último momento, así que no lo bajen o no lo impriman. Sé que algunos los imprimen, no los bajen hasta que no tengamos la clase, porque siempre estamos modificando, estoy modificando hasta el último momento. Entonces, esta segunda unidad vamos a ver qué es la comunicación. Estoy todavía habilitando gente para entrar. Vos, Anita, no podés, ¿no? Darles permiso para entrar. No, si yo creo la reunión sí, si no, Claro. no. Bueno. Sí, ese es un problema. Lo que hicimos en la otra materia fue agregar los correos de todos los alumnos del aula en el calendario, en el evento del calendario. Pero igual nos pasó con algunos, no sabemos por qué, que igual siguen necesitando permiso para ingresar. Y otros se los pide una única vez y la próxima ya no. Ya no, bueno. Y bueno, Podríamos probar a agregar eso. sí, Después lo hacemos. sí, después lo hacemos. Bueno. Lo sacamos nosotros de la lista de participantes de PERCO. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver si lo hacemos Copiamos la columna y... para el viernes, así vamos practicando. Sí, Bueno, sí, sí. entonces... Pero solo el que sea la reunión puede habilitar. Ese es un claro, problema. es un problema, sí. Mm. Bueno, ya esperemos que Google en cualquier momento mejore eso. A ver quién me llama. Débora. Bueno, cualquier cosa ustedes me avisan. Entonces, vamos con esta unidad que es la comunicación y qué se entiende por comunicación dentro de la administración. Cuando yo hablo dentro de la administración pública, también me estoy refiriendo a la gestión de recursos humanos. Si bien la licenciatura en gestión de recursos humanos habla en general hacia las organizaciones, tanto públicas como privadas, también el aspecto de recursos humanos en la gestión tiene un papel importante dentro de la administración pública. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación, siempre se entiende al proceso en que se quiere transmitir información de una entidad a otra, o puede ser de una persona a otra, pero además en la entidad receptora ocasiona una modificación, ocasiona o tiene como resultado un conocimiento. Entonces, es el proceso por el cual se puede transmitir información de un emisor a un receptor, pero además en el receptor esta información ocasiona o induce a un conocimiento. Como dice acá en la presentación, la gestión de administración pública se caracteriza básicamente por contar con muchísimos datos de los ciudadanos. Algo ya estuvimos hablando en la primera clase, pero que una vez contextualizados se convierten en información. Esto ya lo estuvimos hablando en la primera clase, donde hablábamos de una secuencia de números y que yo podría decir que esa secuencia de números en un contexto de donde estoy hablando de personas podría hacerse referencia al DNI, y en un contexto donde yo estoy hablando
de economía, podría hacerse referencia a valores monetarios. Entonces, si bien la administración pública tiene muchísimos datos en general de los ciudadanos, estos datos se transforman en información según su contexto. Y para transformarla en información es necesario procesar esa información, que a su vez va a ser comunicada, tanto una comunicación interna como una comunicación externa. Entonces creo que este dibujito también ya lo vimos. La administración o en general las organizaciones captan los datos que son almacenados, procesados, luego son usados en la toma de decisiones y en esa gestión del dato o se decide guardarlo, protegerlo o se decide descartarlo. Esto ya lo tuvimos viendo, pero es importante no volver a remarcar, sobre todo que algunos alumnos se fueron sumando en clases posteriores. A ver, que me están llamando acá, que se están uniendo. Entonces, el dato es algo crudo, es una información cruda que se puede obtener, o si hablamos de administración pública, hablamos del dato del ciudadano. ¿Qué dato puede ser del ciudadano? Ya lo hablamos, podría ser su dirección legal, podría ser su DNI, su localidad, que si bien el dato es un conjunto de valores, ya sean numéricos o alfanuméricos, se transforman en información mediante un proceso. Si yo soy una alumna y voy a ingresar a la universidad, voy a poner muchos datos de mi persona. Acá está la chica que se une, que es desconocida. Voy a poner muchos datos de mi persona, pero, por ejemplo, todos nosotros pasamos mediante un sistema, mediante el sistema SIU, que mediante ese proceso, todos esos datos son transformados en información. ¿Información de qué? Información del alumno, información del docente. Esa información que forma parte del mensaje del receptor se convierte en conocimiento. El conocimiento, digamos que el paso entre dato e información es muy técnico. Nosotros ya vamos a ver cuando empecemos a definir bases de datos, cuando empecemos a definir tablas. Es técnico, es la obtención del dato que mediante un sistema se transforma en información. Yo después puedo filtrar, o sea, ¿para qué me sirve esa información? Y bueno, si yo quiero saber cuáles son los alumnos que ingresaron en el 2020, entonces voy a filtrar esa información y voy a tener un conocimiento. Pero el conocimiento, aparte de tener el dato o la experiencia técnica, tiene una mezcla de otros valores. El conocimiento es una mezcla de experiencia, de valores propios del dato, de la información, del saber hacer. Es una experiencia, el conocimiento llega a formar entre la información y los saberes propios un conocimiento que depende o que es propio de cada funcionario público. También hay que tener en cuenta que las organizaciones no solamente cuentan con datos almacenados, sino que también cuentan con rutinas, procesos que ya están
en forma de estándar y que se repiten año a año. Por ejemplo, siempre que comienza un cuatrimestre ya es rutina saber que los profesores vamos a ir al CIU a ver qué alumnos se están inscribiendo. No hace falta que la secretaria académica me diga, Cecilia, fíjate qué alumnos se inscriben, porque eso ya es rutina nuestra, es un conocimiento que en algún momento fue información, pero que quedó en nuestro quehacer, quedó en nuestra experiencia, y ya sabemos que cada vez que comienza un cuatrimestre, nosotros debemos regularmente entrar al CIU para ver cuáles son los alumnos inscritos. De la misma manera que nosotros sabemos que cuando llegan las fechas de los finales, también deberemos consultar al CIU para saber qué alumnos nuevos, qué información nueva tenemos sobre ese proceso que vamos a hacer, que finalmente termina siendo las mesas de examen. Seguramente ustedes en su rutina laboral deben de tener muchos de estos procesos que, si bien son información, o sea, siempre hay información, porque siempre hay actualizaciones, pero son procesos administrativos que ya están en forma estándar en las organizaciones, ya sea públicas o privadas, y que hace al conocimiento de cada funcionario público. ¿Se entiende hasta acá lo que yo quiero tratar de decir? No sé si alguien... Sí, profe. Bien, a ver que alguien se quiso sumar o no. Bien, perfecto. Después podemos hablar, a ver qué ejemplos tienen ustedes de algunos procesos que ya están incorporados a su quehacer. Vamos a avanzar un poquito más. Este dibujito es, digamos, como el centro de la unidad, ¿no? El dato que es procesado y que eso me da una información que a su vez produce en mí un conocimiento. Bien, acá se van sumando, nos vamos sumando. Bien, entonces teníamos lo que llamábamos conocimiento y ahora tenemos los elementos propios que hay en una comunicación. Nosotros vamos a empezar a definir la fuente, ¿no es cierto? La fuente no es otra cosa que el que inicia la comunicación, es quien determina el tipo de mensaje que va a transmitir y que lo va a difundir a lo largo del camino de la comunicación. Tenemos el mensaje, que sería lo que yo voy a transmitir. Tenemos el transmisor o emisión, que es el emisor, que es quien inicia la conversación. Digamos que la fuente es el inicio de la transmisión de un mensaje, que va a viajar mediante un canal y que va a llegar al receptor o quien reciba la señal. Ese receptor, que va a ser, o sea, entre la fuente y el destino, va a haber un canal por donde va a viajar la información y va a tener un transmisor y un receptor. Bueno, esto es muy, como puse acá, este es un sistema ideal donde cada etapa en la comunicación va transitando ordenadamente. Sin embargo, a este proceso de comunicación, a estos elementos de comunicación, solemos tener lo que llamamos ruido o distorsionan la señal o distorsionan el mensaje.
Llevando esta comunicación, ¿no es cierto?, a un ejemplo concreto, que ahora les voy a dar yo un ejemplo y ustedes al mismo tiempo vayan pensando también en algún ejemplo que seguramente les va a pasar o les ha pasado. ¿Cuáles serían los problemas que podemos tener? No quiere decir que los tengamos, pero yo voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, en la universidad, yo me voy a referir mucho a la universidad porque es mi lugar de trabajo y trabajo nada más que en la universidad. Pero la universidad tiene muchos sistemas de información que interactúan y que es una institución pública que funciona como tal y tiene, se ven a la luz todos los problemas y todas las ventajas que tienen en una gestión pública. Entonces, tenemos acá los elementos de una comunicación. ¿Qué problemas podemos tener entre dos departamentos? Vamos a suponer que nosotros somos el Departamento de Ciencia y Tecnología y tenemos el Departamento de Alumnos, donde nosotros somos el transmisor, la fuente, que queremos mandarle un mensaje al Departamento de Alumnos, el cual es nuestro receptor y nuestro destinatario. Primero tenemos que ver qué canal podemos elegir. Generalmente nosotros nos comunicamos o nuestro canal de comunicación es el correo electrónico. Nosotros tenemos direcciones de correo electrónicos institucionales que nos dan un marco institucional para comunicarnos con los distintos departamentos de la universidad. Entonces, en esa comunicación puede haber ruidos o puede haber distorsiones que tienen que ver propio con el canal o el canal que yo utilice. Por ejemplo, si yo utilizo mi comunicación como correos electrónicos, un problema que puedo llegar a tener es que el servidor de correos puede ser que se caiga, puede ser que sea inestable, puede ser que hay veces que llegue el correo y hay veces que no llegue el correo, con lo cual es peor, porque no sé si hay correos que llegaron o no correos que llegaron. Eso ocasiona un problema en la comunicación interna de la universidad. Ocasiona un problema en la comunicación entre el Departamento de Ciencia y Tecnología y el Departamento de Alumnos, y es un problema técnico. Puede ser que yo, no sé, no sea vía correo electrónico, sea vía fax. Entonces puede ser que no siempre en condiciones está el aparato de fax. Puede ser que mi comunicación sea vía WhatsApp, cosa que todavía no ha quedado siendo, no se considera que los WhatsApp son comunicaciones formales, ¿no? O institucionales. Pero puede ser que, bueno, tengamos una comunicación vía WhatsApp y puede ser que no tenga señal, la suficiente señal como para establecer la comunicación, y también sería un problema técnico. Entonces, dentro de los problemas que puedo tener en una comunicación está el problema técnico. Otro problema que podemos tener en la comunicación sería un problema de semántica. A ver, precisamente lo que yo quiero informar. Cecilia. Sí. Sí, ahí en el chat Natalia hizo un aporte. A ver. Que las cuentas mail tengan un límite y el mail rechaza al destinatario y no recibe. Claro, ahora vamos a abrir el debate. Tenemos un problema técnico, tenemos un problema semántico que puede hacer que yo use términos que en mi jerga de disciplina signifiquen una cosa y en realidad no sea interpretada por
el destinatario. Nosotros somos muy técnicos, usamos palabras como quedó deleteado, quedó buteado, y quizás esa semántica, esos términos no son comprendidos, entonces hay un problema de semántica. También puede ser un problema, bueno, ya más pragmático, en el cual yo no me sé hacer entender o no me sé explicar cuál es el mensaje que quiero dar. Entonces tenemos de un problema técnico a un problema de texto, de semántica. Me gustaría, si ustedes se animan, a ver y si pudieron ubicarse en su contexto laboral. El ejemplo que nosotros planteamos es entre dos departamentos de una misma organización. A ver, ¿qué ideas se les ocurren? Si les ha pasado o que vamos a discutir a ver qué problemas podemos tener en este proceso de la comunicación. Acá Cecilia, sí. Yo no veo la presentación, no sé si el resto la está viendo. Ahí, ahora sí. Sí, ahí bien. Sí, porque recién estaba mirando el chat, entonces no... Claro, perfecto. No sé, no puedo... Ahí se ve perfecto. Lo que pasa es que no puedo ver el chat, ese es el problema que tengo. Entonces, a ver, acá Natalia decía que sí, las cuentas institucionales, por lo general, tienen... el servidor de correos tiene limitaciones. No sé, depende de las configuraciones, pero por ejemplo, yo no puedo mandar correos institucionales a más de 50 personas, por ejemplo. Tengo que dividirlo en 2 correos. Esto es un problema técnico. No, perdón, profe, aclarando eso, no suele pasar en mi trabajo el tamaño de los archivos. Ay, perdóname, pero no te escucho bien. ¿Cómo? Perdón, que suele pasar que tenemos problemas con el tamaño de los archivos. También, exacto, también. Es limitante para la comunicación si no se usa el formato correcto, o se dice, no sé, JPG en lugar de PDF, y bueno, eso también entorpece muchísimo la comunicación. Claro, no, son problemas técnicos que entorpecen la comunicación y a lo mejor con un procedimiento o a lo mejor con aclarar esta situación, bueno, para comunicarnos dentro de esta organización o del departamento vamos a usar un formato PDF, porque también tiene que ver los formatos de archivo, lo que estábamos hablando el viernes con el LibreOffice, de la migración o cómo los archivos puedo abrirlos en distintos sistemas operativos o en distintos procesadores de texto. Entonces, claro, los archivos y el formato de los archivos es un impedimento o muchas veces es un ruido en esta comunicación. Existen las nubes, bien. Bueno, Gmail tiene la capacidad de subir archivos de lo de Hotmail. Sí. Bueno, ¿cuál es el problema? A ver, acá están hablando de correos Gmail, correos Hotmail, y yo estoy hablando de correos institucionales. Claro, ¿a qué me refiero yo con correo institucional? Los correos de Gmail, Hotmail, etcétera, son correos abiertos donde la mayoría de las organizaciones públicas o privadas, no importa, no tienen el control total sobre los servidores donde se almacenan los correos. Por ejemplo, Gmail tiene servidores donde almacena toda la información
distribuida en distintas partes del mundo. Estados Unidos, bueno, en Europa también tienen distintos servidores donde almacenan la información. ¿Qué información? Y correos electrónicos, por ejemplo. Es poco seguro que una institución pública deje la información de sus ciudadanos en correos abiertos como el Gmail o el Hotmail, donde no tiene el control total del acceso de esa información. No es porque yo no quiero que Google me mire dónde vivo yo, o ustedes dirán, pero si Google tiene de dónde vivo yo, qué hice durante toda la semana. Está bien, pero es personal. El tema es cuando es información ciudadana. Hay información sensible ciudadana que no está bueno, que no es seguro, que tiene que ver con la seguridad informática, de no poner esa información en servidores o en correos que no sean institucionales. ¿Qué hace un servidor de correo institucional? El técnico o el informático va a generar un espacio va a instalar un software que se llama de correos, ¿no? De gestor de correos, y que va a almacenar toda la información en un disco rígido que pertenece a la institución. La institución, la información de ustedes como alumnos que tiene el UNCOMA, ustedes cuando se inscriben llenan una planilla terrible, larguísima, que tiene un montón de información, de datos sensibles. Esa información no puede estar en servidores de las cuales la universidad no tiene un total control. Es por eso que esa información está almacenada en servidores propios de la universidad que sí tienen total control y que me asegura a mí que la información sensible no va a salir. ¿Qué pasa? Muchas veces quedó un poco claro cuál es la diferencia entre tener, sí, claro, es protección de los datos. Un poco, si quedó más claro la diferencia entre tener un correo Gmail y un correo institucional, Gmail, Hotmail, etcétera, y un correo institucional, esa diferencia, bien. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, si ustedes se ponen a pensar, yo tengo un correo institucional, pero sin embargo me manejo con un correo Gmail, ¿no? Para la cátedra, por ejemplo. Muchas veces nos pasa que los correos institucionales tienen limitaciones. Tienen limitación en cuanto a la cantidad de correos que pueden enviar, tienen limitación en cuanto al tipo de archivo que pueden enviar, tienen limitaciones que hacen que no sean lo tan práctico que son los correos Gmail, por ejemplo. Entonces, buscamos alternativas prácticas como es un Gmail que te permite tener una nube, que te permite tener, por ejemplo, nosotros en la cátedra tenemos un Gmail que me permite tener una nube donde guardo los videos de las clases guardadas. Pero bueno, es información, digamos, que yo la considero pública. Es información que no tiene datos sensibles. Es información que cuando yo subo el video, firmo el contrato con Google y digo que es información pública. Entonces, no me molestaría tanto si he revisado el servidor de Gmail y entra a la clase de tecnologías. De última, no estoy diciendo nada de lo que Gmail sabe de los servidores. Pero cuando se habla de instituciones públicas es muy importante el resguardo de la información.
Vamos a ver si nosotros llegamos a la última unidad, que es precisamente seguridad informática. Es una unidad que siempre nos queda pendiente porque, bueno, son tantos temas que siempre la última no la alcanzamos a ver. Pero bueno, eso es, digamos que es al margen de este problema de la comunicación, pero sí tiene que ver con el resguardo de la información, de que sea segura. A ver si hay algún otro que se anima a dar un ejemplo en relación al proceso administrativo, a alguna comunicación en la cual pueda llegar a haber ruido entre dos departamentos, entre dos direcciones. A ver si alguno más se anima, abran el micrófono y los escucho. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Sí, Agustina. Sí, hola Cecilia. Agustina, sí. Bueno, yo en mi caso trabajo en el Poder Judicial y bueno, nos pasa con la gente de informática que nos están a lo mejor con este tema, bueno, de la pandemia y demás, capacitando, entre comillas, a medida que van surgiendo las cuestiones, ¿viste? De replantear algunos trabajos. Y muchas veces nos pasan que nos hablan con palabras muy técnicas de lo que es sistemas y quizás para nosotros, ¿viste? Es decir, ah, claro, es esto. No sé, bueno, por ejemplo, no sé, algo pago que, no sé, ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos algún problema en nuestra computadora de alguna cuestión, con el TeamViewer, ¿viste? Que se meten en tu computadora, te modifican todo, bueno. Ese tipo de cuestiones, digamos. Entonces, bueno, nos llaman por teléfono y dicen, bueno, ahora te pide acá, agarra esto, agarra el otro, bueno. Pero bueno, son procesos, digamos, que uno también va aprendiendo, pero bueno, también falta también quizás, creo que les debe pasar a todos, el tema de capacitaciones en lo que es hoy todas las cuestiones de comunicación y demás. Nosotros también nos manejamos con el correo institucional y nos pasa eso, que por tener, nosotros tenemos los sistemas que no son las licencias pagas, como las de Microsoft, entonces no tenemos el típico Word, entonces muchas veces nos pasa que cuando nos envían archivos, nos envían en los formatos que tenemos nosotros en nuestras computadoras cuando las compramos, digamos, y nosotros en lo que es nuestro trabajo no podemos abrir determinados programas o determinados formatos de notas o de fotos o de archivos, exacto. Entonces, bueno, eso... Sí. ¿Vos trabajás acá en el Poder Judicial de acá de Río Negro? Sí, de Río Negro, sí. Bueno, te digo que todos los que trabajan ahí en informática son amigos míos, así que no los critiques. Sí, no, son bárbaros además. Yo la verdad soy un genio, porque a mí me dicen, agarra el TeamViewer y se arreglan todos, se meten, ¿viste? Bueno, es una situación especial también. Estamos viviendo una situación especial. Exactamente. Pero sí también hay un ruido en la comunicación, de que nosotros tenemos unos términos que usamos que el destinatario o el receptor no tiene por qué saberlo. Pero a su vez están tan como estándar que no tenemos una traducción para determinados términos. Y pasa eso. Bueno, y a nosotros... Sí, y por ejemplo, otra cosa que nos pasa a nosotros es decir, uy, no sé, se nos colgó algo, bueno, llama a cómputo. Para nosotros cómputo y sistemas es lo mismo. Sin embargo, ahí está diferenciado lo que es cómputo y lo que es sistemas. Entonces, bueno, para algunas cuestiones, yo que sé, si se te rompe la máquina o algo por el estilo, bueno, sí, llama a sistemas, que ellos son los que te la arreglan, te lo conectan, no sé qué. En cambio, si tenés alguna otra cuestión, tenés que llamar a cómputo. Quizás para nosotros es lo mismo. Claro. Sí, totalmente. Pero bueno, más allá de eso, o sea, también los excede a ellos en cierto punto, o sea, porque ellos tampoco son profesores ni maestros, o sea, no, así que bueno, por supuesto. Pero también hay
después de esta situación de la pandemia, se van a repasar muchos procesos administrativos. Sí. Porque alguna comunicación que está fallando, quizás es una comunicación interna a nivel institucional, que debería quedar claro cuáles son las funciones de cada departamento y de cada área. Bueno, esto es una situación en particular, pero nos ayuda a revisar ese tipo de comunicación que deberíamos tener, porque ¿qué hace que tengamos una buena comunicación? Que todo fluya, que la organización cumpla con sus objetivos, porque si no, el primer impedimento es no poder cumplir con el objetivo. Ese es. Sí. Bueno, muchas gracias por tu aporte. Y acá hay de nada. Marce, que dice: en la intranet de mi trabajo no todo el mundo tiene acceso a una computadora y hay informaciones que se publican y muchos no lo ven. Bien. Sí, bueno, con esto del teletrabajo, ¿no? Bueno, es todo un tema. El teletrabajo, la conectividad. Pero bueno, ¿hay alguien que quiere hablar por ahí? Yo, que usted es ejemplo. Soy Marcela. Marcela, sí. ¿Qué pasa por ahí en mi trabajo? Como te decía, yo trabajo en el Hospital Castro Rendón y lo que sucede es que se publican anuncios o lo que fuera y hay gente que no se entera porque simplemente no tiene acceso a una computadora, digamos. O sea, están en puestos donde no necesitan, o tal vez la necesitan pero no la tienen. O no y tienen nos pasó, acceso por a ejemplo, internet, digamos, no a una computadora. No, a internet sí, pero no a la... hay mucha gente grande también que no tiene ni idea, o nos pasó con los permisos para estacionar, por ejemplo, que bueno, nosotros por ser trabajadores de la salud teníamos derecho a estacionar en cualquier lugar del radio cercano del hospital. Y bueno, había gente que no estaba ni enterada, no tenía ni idea que existía eso, por ejemplo. Claro, si bien la información está disponible, hay muchas porque hay una falla en la comunicación, evidentemente. Claro, hay una comunicación que vamos a hablar que es al interior de la institución, ¿no? Al interior de la organización, y otra comunicación que tiene que ver con la organización y el exterior. Cómo se comunica con el exterior. Que bueno, son como dos aspectos diferentes porque tiene que ver con la organización y el público, y en cambio la comunicación interna tiene que ver con funcionarios públicos dentro de la misma organización. Acá los que estuvimos citando son ruidos que hay en la comunicación interna, y vos lo que estás citando es ruido que hay en la comunicación externa, entre la institución, ya sea quién fija que esté libre el estacionamiento, el municipio, hay o el ministerio. Sí. Entonces, el municipio, en realidad. En realidad debe ser el municipio, sí, porque los parquímetros están a cargo de los municipios. Entonces ahí hay otro ruido que es entre la institución y la sociedad, ¿no? O sea, el ciudadano. No, es lo mismo, está bien, pero quiero que aprendamos a visualizar los tipos de comunicación interna y externa. ¿Alguien más que quiera hacer soporte? Muy buenos, los aportes, muy bien. Bueno, acá ustedes pueden ver la presentación. Sí, bueno. Entonces, me encantó los aportes, muy bien. Sigamos. ¿Qué funciones tiene la comunicación? ¿Para qué yo voy a hacer una comunicación
interna o una comunicación externa, a grandes rasgos. Entonces tenemos la primera opción, que es informativa. Simplemente tiene que ver con la información que transmite el emisor o la fuente al receptor o destinatario. Es únicamente de información. También puede ser una comunicación que me sirva, aparte de ser informativa, formativa. Que generalmente las formativas son las comunicaciones internas, o generalmente, ¿no? Bueno, en este caso, en esta situación de pandemia, hacer una comunicación externa también es formativa, ¿no? Cómo cuidarme, pero bueno, yo lo tomé más por el lado de los procesos administrativos. Tenemos una comunicación formativa en la que se pretende implantar o instalar nuevos hábitos y habilidades en el destinatario. Entonces, no solamente le voy a dar una nueva información, sino que además el destinatario va a tener que tener un conocimiento y una aprehensión de esa información. Puede ser que la comunicación sea persuasiva, que tenga que necesite que el destinatario modifique su conducta o su opinión o su proceso administrativo dentro de la institución, o si estamos hablando fuera de la institución y estamos hablando en esta situación de pandemia, esta comunicación de qué tengo que hacer para cuidarme, que me quedo en casa, eso es, a ver, acá están como las comunicaciones internas, sobre todo, claro, cómo actuar del COVID, pero también, sí, comunicaciones internas dentro de la misma institución, que hay un protocolo, cada institución tiene un protocolo, pero también, claro, del Ministerio de Salud, sobre todo de la provincia de Río Negro hablo, hay mucha información persuasiva, quédese en su casa, y cómo cuidarme en temas del COVID. Y bueno, y la última es de entretener. Bueno, una comunicación de entretener, de que el emisor y el receptor disfruten de la comunicación. Pero bueno, nosotros vamos a ver esta unidad de comunicación siempre en un contexto de una organización, ya sea pública o privada. Pregunta, ¿hay alguno de ustedes que trabaja en alguna organización privada? Seguramente alguno de recursos humanos, y que no sé, a mí me parece que debe haber alguno que trabaje. Hola, profesora. Sí, María Fernanda. Mi nombre es, sí, Marina. Marina. Sí, yo trabajo en el área privada. ¿En dónde? ¿En Río Negro? No, en Bariloche, en el Hotel Yao Yao. Ah, mirá, qué lindo, bueno, qué linda. Contanos, bueno, a ver, contanos un poco, a ver, qué aportes tenés en la comunicación interna, qué ruidos notaste o no, en cuanto a la comunicación interna, y en cuanto, bueno, la comunicación externa tiene mucho que ver con los clientes, ¿no es cierto? Claro. No, tiene además el hotel, donde tiene el staff que está trabajando, o sea, es como que tenés servicio técnico las 24 horas, tanto para el personal como para el cliente. Entonces te resuelven todo. Puede haber, digamos, como hablaba en la clase, sobre ruidos en la comunicación vía email, sobre archivos. Por ejemplo, un cliente me manda un archivo que está en un modelo de Windows o lo que sea que no puedo abrir, Sí. pero instantáneamente yo lo derivo a sistemas y ellos me lo modifican, o lo mismo un JPG,
o convertor de PDF. Está bastante controlado, Aceitado, como digamos, el mencionaba. circuito. Sí, súper aceitado. Hay, digamos, se puede caer el sistema una que otra vez, pero también está programado para que en 10 segundos, como las luces y la electricidad se levante. El ruido siempre va a haber, pero es corto el tiempo de reparación. Pero en lo de los correos y demás, yo creo que en todas las organizaciones está el tema de que, bueno, te llega un correo o es spam o te lo figura como spam y no es spam, y todo el tiempo estamos recurriendo a sistemas por este tipo de cosas, esa es la realidad, pero también el hotel tiene mucho control sobre el servidor, tenemos un servidor propio y Claro, digamos, bien. ellos controlan todo lo que haces, y si se te cae tu dirección de mail te generan una nueva, o sea, ellos controlan todo lo que es la computadora, mismo ahora que hay home office, ¿no? Sí, sí. Entonces, ellos tienen bastante alcance y como tienen acceso a todo, cualquier problema lo llegan a alcanzar, porque tienen Bien. acceso al mail, al escritorio, al sistema operativo en hotelería que trabajamos con Opera, o sea, ellos es como nosotros, y ellos se pueden meter íntegramente en mi computadora de mi casa o del trabajo y trabajar, digamos. Sí, Entonces, sí. en ese sentido, eh, está la eficiencia en la rapidez, digamos, pero los ruidos siempre siguen estando, siempre son los mismos, sí, sí. Está bien, está bien. Sí, pero bueno, tenés una atención inmediata. La chica Sí. que trabaja también en el Poder Judicial de Río Negro seguramente también, en el horario de oficina, en el horario seguramente también. Quizás tenga que ver con que hay organizaciones que cuentan con un personal permanente, técnico, que solucione ese tipo de problemas, ¿no? Yo creo que es clave eso, porque en organizaciones grandes, sobre todo, es imposible trabajar dependiendo de un terciarizado que a su vez tiene otras empresas y otras tareas y otros requerimientos, digamos. Personal abocado en lo que es el servicio técnico en empresas grandes, para mí es súper Fundamental. importante. Es Es fundamental porque Mm. se trabaja todo a través de las computadoras, y sobre todo si hay bastantes empleados en las oficinas y demás. Si hay pocos, capaz no es necesario, pero si hay muchos, esos problemas siempre van a estar, y capaz hasta en el presupuesto es más económico tener dentro un Claro. departamento abocado a eso, y terciarizarlo que debe salir más caro. Sí. Sí, no sé, porque tener una persona las 24 horas del día, los 365 días del año, como es el caso de un hotel, es un presupuesto. Pero sí, Sí, es que no es una persona, es personal y trabajan sus 8 horas o 9 horas y van rotando y hacen claro, guardias de la casa. No creo que sea, creo que a la larga, por la demanda que tiene el hotel en cuanto a comunicación, canales de comunicación, tanto internos como externos, es más económico tenerlo dentro que fuera, pero por la intensidad que tiene el del trabajo, hotel, claro, exacto. claro. Sí, sí. Sí, y bueno, dentro de una organización la comunicación es muy importante, ¿eh? Y sobre todo la comunicación interna, porque como ya les decía, hace que tanto el departamento como la, o la dirección eh, pueda alcanzar los objetivos. Acá me Yo quería dice, hacer un comentario. sí, ¿cómo era que te llamabas? Perdóname, que me figura como Mariana desconocido. Canal, pero no logro ni siquiera cuando Sí, arranco bueno, a ahí está. la opción. Te No, pasa que, también en lo privado y particularmente hay un departamento de comunicaciones, así que le claro, dan claro, importancia al tema de comunicaciones. El problema que por ahí se presenta es que justamente a veces hay mucha comunicación, o sea, demasiados comunicados que ¿viste? se Sí, hagan. Tenemos además una aplicación que se llama Yammer, que es como como un Facebook organizacional donde cada uno publica fotos de lo que están haciendo en las diferentes estaciones de bomberos, cosas, que también está muy bueno porque es como una comunicación más informal sobre el día a día de cada uno, porque digamos es una empresa que tiene como que está distribuida geográficamente. Entonces te vas enterando cómo están en las demás zonas, digamos, qué están haciendo, en qué están trabajando.
Además de eso, también con Instagram, videos institucionales, le dan como mucha importancia, pero a veces lo que pasa particularmente con las comunicaciones que son a través de mail, es que cuando te llegan muchos mails, los dejas de ver también. ¿Viste? Sí, está pasando eso. Demasiada información abruma. Porque, bueno, en la comunicación interna ahí habría que ver cómo es el circuito, pero nos está pasando también a nosotros. Es tanta la cantidad de correos que recibimos, de emails, que no alcanzamos a responderlo en el día y después van quedando abajo, van quedando abajo y llega un momento en que quizás no los lees. Entonces ya deja de ser una comunicación eficaz, porque hay algo que hace mucho ruido, tanta cantidad hace ruido. De decir, bueno, a ver cuántos comunicados voy a sacar por día o por semana, casilla, y directamente empezás como a eliminar, como porque hay comunicados de nacimientos, comunicados de nuevos ingresos, comunicados de ascensos, comunicados de, no sé, actividades que se van a hacer. Además de eso, por ejemplo, ahora como estamos con modalidad de home office, todos los viernes nos reunimos de forma virtual toda la empresa y también aparte de ahí se comunica. O sea, es como que hace demasiada comunicación. Sí, hace demasiado ruido. Sí, yo estoy notando que pasa lo mismo por ejemplo, en la institución, en la universidad, y pasa lo mismo en muchas instituciones. Demasiada información o sea, te reenvían el correo y no sé qué tanto efecto hace, ¿viste? Porque tampoco deja de ser eficiente. Claro. Bueno, muy bueno. ¿Puedo hacer una acotación de lo que contaba esta chica sobre el tema del workplace? Yo conozco unas personas que están trabajando en una institución privada que lo están usando, que es como un Facebook, donde lo que contaba esta chica, no sé cómo se llama, que van contando lo que se van haciendo en las diferentes ciudades, pero llega un punto en que cortan con su trabajo y por medio de este programa siguen en conexión, entonces como que no cortan nunca, o sea, siguen, quieras o no, trabajando por medio de este WordPress, que es como un Facebook, digamos. Es como si fuera que hacen una burbuja del trabajo, digamos, siempre es con la misma gente del trabajo. Exacto, sí. Claro, el que comienza a hacer Yammer se llama, y es igual que un Facebook. Claro. Yo para estar conectado me tengo que ingresar, digamos, entonces no es como que estoy todo el tiempo conectada, porque, o sea, si quiero ver ingresos, si no, no tengo forma de verlo. Te lo podés bajar al teléfono, pero eso ya como que depende de cada uno, digamos. Claro, sí, es mucho. No, porque en el afán de estar todos comunicados, en el afán de que los empleados o los funcionarios públicos no se sientan desprotegidos y se sientan pertenecientes, es como que fue demasiada la información. Hay que ver después, ya te vuelvo a decir, después de esta situación de pandemia, a ver qué queda y qué no queda, ¿no? Es un poco eso. Sí, con la universidad lo mismo, tenemos con el Facebook de la universidad, pero aparte, por ejemplo, de la universidad pasa algo similar. Tenés el Facebook de la universidad, el Facebook de cada departamento, el Facebook del departamento de extensión, es como que es mucha información más de lo mismo, con grupos privados en el Face, sí. Sí, sí, yo no sé si en las reparticiones públicas se usa, bueno, supongo que con grupos privados de Face y de Instagram se manejan, pero también lo que pasa es que la información institucional que tiene que viajar por el correo es como que no alcanza o no cubre todas las expectativas o todas las demandas, entonces se buscan alternativas. Acá me dice Silvana, si yo estoy en pública, no solo, pero no usamos Instagram y Face, pero solo para informar.
Bueno, es para pensar, ¿no? Es para pensar todos los canales de comunicación que hay, tanto interna como externa, dentro de una organización y si a lo mejor no es en demasía o si quizás no se utiliza la herramienta adecuada que satisfaga todas las necesidades de información y de comunicación, ¿no? Bueno, yo lo que quería decir que además, por ejemplo, como cerrando el tema, dentro de la comunicación interna, que es una comunicación que es importante porque es la comunicación para el cual todas las unidades, departamentos, administración, logran involucrar a todo el personal, que es de la única manera de alcanzar los objetivos. Tenemos distintos tipos de comunicación, que es la formalizada, que veníamos hablando, como los correos institucionales, y después tenemos la otra, la informal, que acá antes podríamos hablar de los pasillos, podríamos hablar del café, de esa comunicación informal, y hoy pasa por las redes sociales, esa comunicación informal dentro de una institución. Después tenemos la información que puede ser en el mismo nivel o puede ser ascendente o descendente. Pero básicamente nosotros lo que queríamos hacer ahora es un trabajo práctico, que sería la actividad número 3. A ver, voy a compartir la plataforma. Voy a... Acá, la actividad número 3. Bien, vamos a abrir. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Básicamente vamos a trabajar en grupos, un grupo que más o menos como máximo 5 alumnos, ustedes los eligen. Vamos a trabajar en hacer algunas investigaciones sobre herramientas informáticas que ayudan a la comunicación dentro de una organización. Entonces acá voy nombrando algunas herramientas y yo lo que quiero es que ustedes vayan trabajando en una breve descripción de qué sería, a qué llamaríamos correo electrónico institucional, para qué sirve, cuáles serían los usos, algunos ejemplos del propio lugar laboral, si conocen lo que es la MediaWiki, qué es y para qué lo utilizarían, si conocen lo que es la intranet, si lo conocen y para qué lo utilizarían, o los ejemplos de la utilización en su trabajo, ThemeWorks, lo mismo, qué es una página web. Bueno, una serie de herramientas y la idea es que ustedes hagan una breve descripción, citen algún ejemplo si lo conocen o están trabajando con esa herramienta, y si no están trabajando, entonces, ¿cómo la utilizarían? Si les serviría para su ámbito laboral o no les serviría porque... La idea es trabajar y vamos a empezar a trabajar con un archivo de LibreOffice. Vamos a tratar de, de que todos puedan entregar un archivo en formato ODT, que es el formato que ya estuvimos hablando el viernes, es el formato que guarda los archivos del LibreOffice Write. Si bien podemos hacer grupos de hasta 5 alumnos, cada alumno, a ver, yo voy a ir acá para explicarle esto, la entrega. La entrega
va a ser recién para, estamos pensando, a ver, estaba por acá, el 25 de septiembre, que es viernes. Entonces, si bien se puede trabajar en grupo, cada alumno debe entregar el mismo archivo en el apartado, que sería entrega de la actividad número 3, en el formato ODT. Y la idea es aprender a trabajar con tablas, a ver cómo el viernes vamos a tratar de hacer en LibreOffice cómo hacemos una tabla, cómo damos formato a esa tabla, vamos a trabajar todo con tablas y el LibreOffice. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué me quieren decir? Cecilia, Sí. una alumna pregunta si es una condición que sea en grupo o lo pueden hacer solos. Bueno, ¿qué problemas que tienen con los grupos? Bueno, ¿por qué no lo quieren hacer en grupo? Estaría bueno, pero no los voy a obligar. Si no quieren trabajar en grupo, no trabajen en grupo. Pero a ver, ¿por qué no quieren trabajar en grupo? ¿Cuál es el inconveniente? Hay un mínimo y para hacer grupos tienen que ser 2. Hola, profe. Sí, Hola. hola. Desde mi experiencia, en el cuatrimestre pasado que tuvimos que hacer un trabajo de investigación, fue muy complicado porque todas éramos de diferentes lugares, era difícil ponerse de acuerdo en investigar un tema. Lo que pasó es que en Vierna y hay otra compañera que también, otras dos, y hubo un choque entre dos compañeras, así que nada, tuvimos que Bueno, para no crear más conflicto. Y nada. Igual, perdón que interrumpa, pero la idea cuando hablamos de grupo no necesitan reunirse físicamente. Pero ¿Sí? por eso digo, nosotros trabajamos con el Drive y igual. Es que cada uno desde su lugar trabaja. Podríamos estar de acuerdo. Bueno, bueno, sí, si quieren hacerlo solo, no me voy a oponer, pero en principio traten de hacerlo en grupo. Profesora, Sí, y capaz para sumar un poco, o sea, sabemos que es difícil, pero también sabemos que es necesario entenderse y aprender a trabajar en equipo más que en grupo. También, digamos, capaz trabajando 2 personas es más fácil combinar horarios y también afinidades, ¿no? Porque uno busca a alguien que trabaja capaz parecido a vos. Grupos bueno, se exigen de 5, de 10, no, de no, 8, de no, 6, donde como máximo dice, ¿no? 3. Si puede ser de 2, eso yo creo que Sí, seguramente la mayoría tiene con quién trabajar y demás. El tema es cuando son de más personas, donde no conoces y donde también tiene que haber una, una un afinidad. sentido común y una afinidad, pero en la forma de trabajar más que Mm. entre persona y Sí, persona, sí, digamos. sí. Para que Sí. no haya choque, que es lo que siempre suele pasar cuando el grupo no se conoce, Bueno, cuatrimestre y el contexto. Pero nada, es como una acotación, ¿no? sí, el año pasado precisamente me reclamaban lo contrario, que querían grupos más grandes. Bueno, vamos a ver cómo sale este trabajo en grupo. Tiene que ser, para que sea en grupo, más de 2 y, y menos de 5 o 5 como máximo. Probemos. De todos modos, más adelante nosotros vamos a imponer el grupo y ustedes van a tener que trabajar con el grupo que nosotros le decimos. Así que
hay que acostumbrarse, es una cuestión laboral, no es ni personal, tienen que acostumbrarse a trabajar colaborativamente. Más allá de la producción, porque ahí algunos dicen que es cierto que implica un tiempo extra, porque hay que coordinar con los otros integrantes del grupo, etcétera, resulte mejor o no que algo individual, que tienen que ver con el aprendizaje de trabajar justamente colaborativamente, en equipo, cuando se trabaja con otro. Y eso es necesario, o sea que preferimos que intenten, como dice Cecilia, hacerlo en grupo. Si no pueden, veremos verlo y más adelante decir Cecilia de pedírselos. Sí, pero bueno, tengan en cuenta que el año pasado hicimos alguna experiencia y resultó linda, ¿te acordás que armamos los grupos? Nosotros entendemos que esto de un trabajo en grupo no siempre está en la producción. Van a aprender teniendo que sortear dificultades, cómo ponerse de acuerdo con qué aplicación o dónde compartir los archivos, que a veces no queda visible, pero que sin embargo les da mucho aprendizaje. Claro, esa es la idea nuestra. Así que bueno, vayan pensando, tienen bastante tiempo, el viernes nos podemos juntar para la clase de consulta, podemos ver también, Ana, de trabajar con el Drive y cómo lo descargan en ODT. Bien. Porque eso también sería una opción. Así que bueno, vayan pensando. Nos gustaría que sea en grupo. Así que vamos viendo. Todas las inquietudes que tienen al respecto para plantearlas el viernes también y ver en qué los podemos ayudar. Exacto, exacto. Así que bueno. Bueno, en principio terminamos acá con la clase. Voy a dejar de grabar, a ver si me grabó. Bueno, después